Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio de San Marcos, el capítulo 3. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judá, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellara. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus malos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunió con él. Así sustituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago y el hijo de Alfeo, Tadeo, Simeón el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionaría. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco.
Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá sustituir. De algún modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tu hermana están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Bien, hermanos, acabamos de oír la palabra de Dios. De la palabra que hoy hemos escuchado tú y yo, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida nuestro Padre Dios Yahvé? Hoy nuestro Padre Dios Yahvé nos habla de algo que padecemos todos los seres humanos, toda la humanidad. Algo que nos achaca en nuestro cuerpo y en nuestra alma, hermanos. Y que todos padecemos. Hoy Dios nos habla de nuestras enfermedades que tenemos y padecemos tú y yo, hermanos. Esas enfermedades que nos agobian, esas enfermedades que nos tienen aprisionados a nosotros, ya sea una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Y hoy Dios nos habla de eso. ¿Por qué Dios nos menciona hoy de nuestras enfermedades, amor? ¿Por qué creen que hoy Dios nos habla de nuestras enfermedades? Es muy simple. Dios hoy nos habla de nuestras enfermedades porque Dios quiere sanarnos de todas las enfermedades que tengamos. Quiere liberarnos, limpiarnos y purificarnos para que estemos totalmente limpios como Dios quiere. Y Dios sabe que para que tú y yo estemos totalmente limpios, tenemos que acudir con aquel que Él ha puesto al frente de nosotros y que tiene todo el poder para sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos, ya sea física o espiritualmente, para liberarnos
de las cadenas de la muerte, para limpiar nuestra alma y purificarla, y así podamos estar totalmente limpios, para que podamos vivir tranquilamente, sin ninguna dolencia, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, hermanos. Porque en la actualidad, todos los seres humanos, todos en general, hermanos, en general, todos, padecemos alguna enfermedad, ya sea física o espiritualmente. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que por medio de esa enfermedad que tenemos, física o espiritualmente, nosotros estamos sufriendo y batallando en nuestra vida, a consecuencia de esa enfermedad que padecemos, como te acabé de mencionar, ya sea física o espiritualmente. La física es la enfermedad que nos pega en nuestro cuerpo, de las diferentes enfermedades que conocemos, hermanos. La espiritual son las enfermedades que llevamos en el alma, y que esas enfermedades del alma son las que son mortales para nuestra vida, hermanos. Cosa increíble, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Nosotros padecemos de dos clases de enfermedades, todos los seres humanos. La enfermedad física, que es la enfermedad del cuerpo, que son todas las enfermedades que conocemos nosotros, y que vamos con un médico para que nos dé tratamiento y medicina y se nos quiten esas enfermedades. Pero también todos los seres humanos padecemos una enfermedad que es mortal para nuestra alma, y es la enfermedad que tenemos en nuestra alma. Esa enfermedad que hay en nuestra alma muchas veces se suscita de las desilusiones que vivimos en nuestra vida, de las desilusiones que en el transcurso de nuestra vida nosotros vivimos y que se quedan clavadas en nuestra alma. Puede ser desde un desprecio de un ser querido, puede ser una discusión con alguien que queremos mucho, y en fin, esas enfermedades que están dentro de nuestra alma son las que son más mortales, hermanos. Porque la enfermedad del cuerpo que podamos tener nosotros, esa enfermedad, cuando nos vamos a descansar o que morimos, como se conoce, esa enfermedad ahí termina, hermanos. Pero en cambio, si la enfermedad que llevamos dentro, en el alma nosotros, si esa enfermedad no es sanada y curada, entonces esa enfermedad lo único que nos ocasiona es la destrucción de nuestra alma, hermanos. Entonces, Dios hoy nos habla de eso, porque también nuestra alma está enferma de los errores y pecados que cometemos. Esa enfermedad está en nuestra alma, hermanos. Y esa enfermedad sí nos puede llevar a la destrucción. Si nosotros llegamos a irnos a descansar o a morir, como se conoce totalmente, y no somos curados de esa enfermedad, no somos liberados de esa enfermedad y purificados y limpiados, hermano, lo único que va a ocasionar es que nosotros nos vamos a ir a la destrucción y no vamos a tener la posibilidad de vivir la vida eterna, que es lo que nosotros anhelamos y queremos en nuestra vida, hermanos.
Nosotros anhelamos vivir la vida eterna, la vida que Dios nos ha prometido y que la ha cumplido y manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que para poder vivir esa vida eterna, aparte de ser obedientes a su palabra, tenemos que ser limpiados, sanados y purificados de todo lo que tiene nuestra alma. De lo que te acabé de mencionar, tanto de los pecados y errores, como de las desilusiones y dificultades que vivimos en nuestra vida y que se quedan pregnadas en nuestra alma. Hay muchas personas, hermanos, muchísimas personas, y tal vez a ti también te ha pasado, que llevas una pena tan grande en tu alma desde hace muchísimo tiempo por X cosa que tú pasaste en tu vida. Esa pena que está en tu alma, hermano, es una enfermedad, pero es en tu alma. Y esa enfermedad no se cura, hermanos, yendo con un doctor o con un médico, porque esa enfermedad es espiritual, esa enfermedad es del alma. Y hoy Dios nos habla y nos menciona y nos dice con quién debemos acudir para que nos sane y nos libere, nos purifique y nos limpie totalmente como Dios quiere que estemos, limpios y purificados de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, que vamos con un médico para que nos dé tratamiento y medio nos cura, medio nos sana, porque no nos sanan totalmente, hermanos. ¿Por qué te voy a decir por qué? Fíjate bien, Tú te enfermas de la garganta, de la gripe. Vas con el doctor, te da tratamiento, te quita o te calma la enfermedad. Y digo te la calma por un tiempo, porque al tiempo, ya sea al año, al medio año, a los 3 meses, no sé, otra vez te vuelves a enfermar. Exactamente de lo mismo. Y vuelves a ir con el médico y te vuelve a dar tratamiento. Y te vuelve otra vez a pasar lo mismo. ¿A qué? A calmar la enfermedad. En cambio, con la persona que hoy Dios nos manda, con aquel que nos ha puesto al frente de nosotros, Él sí tiene totalmente el poder para sanarnos y para liberarnos de todas las enfermedades que tengamos, ya sea físicas o espiritualmente. Y hoy Dios nos dice que nos acerquemos a Él. ¿Y a quién es? A nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo. Pero acuérdate, hoy Dios nos habla ¿de qué? De las enfermedades que todos los seres humanos tenemos. De las enfermedades que nos achacan en nuestra vida y que no nos impiden que llevemos una vida tranquila, no nos impide que llevemos una vida de paz y felicidad y armonía como Dios quiere. ¿Por qué? Porque las enfermedades nos atacan nuestro cuerpo y nos atacan nuestra alma. Y dice la palabra de Dios, dice, el otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Un hombre que tenía la mano paralizada. O sea, una enfermedad del cuerpo. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo al hombre
que tenía la mano paralizada. Ponte de pie y colócate aquí en mí. Después preguntó, ¿qué permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar una vida? Pero ellos no contestaron. Jesús les preguntaba a los maestros de la ley que lo querían acusar por sanar en día sábado a esa persona, cuando supuestamente dice la ley que en día sábado no se debía hacer ningún trabajo ni nada. Pero Jesús les dice y les reafirma y les hace ver y entender las cosas, porque muchas veces no entendemos realmente la definición de lo que nos dice la palabra de Dios y nos encerramos en un círculo que no nos deja ver más allá. Es cierto, la palabra de Dios manifestaba en el Viejo Testamento que deberían de guardar el día sábado, no hacer ningún trabajo ni nada. Ese día era un día de descanso para Yahvé. Entonces Jesús sanaba en día sábado. La mayoría de curaciones que hizo Jesús cuando estuvo aquí en el mundo, las hizo en día sábado. Y los maestros de la ley, que conocían perfectamente lo que la ley decía, le reprochaban y le reclamaban eso, tanto a él como a la gente, porque no estaba permitido en día sábado hacer algún trabajo. Y el sanar a alguien que hacía Jesús era un trabajo. Entonces se lo reclamaban y se lo reprochaban a Jesús constantemente. Y Jesús por eso les dice a todos ellos, a los maestros de la ley y a todos aquellos que le reprochaban que sanaba en día sábado. Jesús les dice claramente, a ver, díganme ustedes, ¿qué está permitido hacer en día sábado? O sea, ¿qué está permitido? ¿Está permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Está permitido salvar una vida o matar una vida? ¿Qué está permitido hacer en día sábado? Y entonces dice la palabra de Dios que ellos, a pesar de que eran maestros de la ley, que conocían perfectamente la ley, no supieron qué responder. ¿Por qué? Porque nunca entendieron realmente el significado de lo que Dios les dijo que tenían que guardar el sábado. No lo entendieron totalmente a su profundidad como Dios decía. Si era cierto que estaba estipulado por la ley de Dios que el día sábado era día de reposo, día que no se tenía que hacer nada. Pero Jesús les aclara que la palabra de Dios no impedía si tú en día sábado hacías algo bien. Por eso les dice que qué está permitido hacer si el bien no es mal. Si tú hacías el bien, lógicamente que no cometías ni pecado ni error en día sábado, si tú hacías el bien. Si tú hacías el mal, entonces sí te estabas condenando. Pero si hacías el bien, no. Y eso es lo que Jesús les quiso dar a entender a ellos, con decirles que qué estaba permitido hacer en día sábado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, fíjate, sigue diciendo. Entonces sigue diciendo, pero ellos no supieron qué contestar y se quedaron callados. Entonces Jesús pasó la mirada sobre ellos, enojado y muy apenado por su ceguera. Fíjate, enojado y muy apenado por su ceguera, porque su ceguera de sus ojos no los dejaba ver ni entender realmente lo que Dios les decía por medio de su palabra. Dios no impedía el que hicieran en día sábado el bien. Si hacían el bien en día sábado, no cometían error ni pecado.
pero si hacían el mal, entonces ahí sí. El sanar a una persona en día sábado, ¿qué era? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Era hacer el bien. Y Jesús les estaba dando a entender eso. Lo importante que era hacer el bien y más al ser humano, al hombre. Con mayor razón, si tú le haces el bien a un hermano o a alguien, no estás en contra de lo que Dios ha dicho. Y eso Jesús les quiso dar a entender. Pero como ellos eran totalmente ciegos, que nomás se encerraban en su ideología o en su manera de pensar, que Dios decía que el día sábado de descanso y que no se permitía hacer nada ni ninguna labor, ellos hasta ahí llegaba su manera y su pensamiento. Pero como Jesús tenía una sabiduría más grande y un pensamiento más inteligente, les hacía ver y entender las cosas. Por eso es que les dijo que estaba permitido hacer en día sábado, el bien o el mal, salvar una vida o matar una vida. Entonces dice Jesús que después de que los pasó la mirada sobre ellos y que se enojó y se desilusionó y se apenó por su cegadera, le dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Fíjate bien, su mano quedó sana. ¿Quién lo sanó? Jesús. Jesús, ¿quién es? Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador. Jesús es aquel que Dios puso al frente de toda la humanidad y que tiene el poder y la autoridad para sanarnos de cualquier enfermedad, para liberarnos de las manos de la muerte, para limpiarnos y purificarnos y así estar totalmente limpios como Dios quiere que tú y yo estemos, hermanos. Pero es Jesús el único que tiene ese poder. Por eso es que hoy Dios nos habla de las enfermedades que todos los seres humanos padecemos, ya sea física o espiritualmente. Y el único que nos puede sanar totalmente de cualquier enfermedad, ya sea física o espiritualmente, es nuestro Señor Jesucristo. Y es a donde Dios hoy nos dice a mí y a ti, hermanos: cualquier enfermedad que tengas, sea la que sea, acude a aquel que realmente te puede sanar. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero al acudir con Él también, hermanos, que nos quede bien claro, es acudir realmente teniendo la plena fe de que realmente Jesús tiene el poder para hacer eso. Porque si tú te arrimas con Jesús para que te sane de cualquier enfermedad, pero no te arrimas con la fe que realmente se necesita, hermanos, no te va a poder sanar. Eso que nos quede bien claro. Por eso es que tenemos que tener fe. ¿Fe en quién? Fe en nuestro Padre Dios Yahvé, que por medio de aquel que ha puesto al frente de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, nos puede sanar de cualquier enfermedad, hermano. Pero fe. Si no tienes fe, no puedes ser sanado, hermano. Porque la fe es realmente creer en que Jesús tiene el poder para sanarte de cualquier enfermedad, hermano. Porque sigue diciendo la palabra de Dios: dice, Jesús se retiró con sus discípulos a orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre. Mucha gente lo siguió. Pero fíjate cuál fue la gente que lo siguió. Pongamos atención a la palabra de Dios. Dice
Lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Con solo oír todo lo que hacía. ¿Y qué era lo que oía que hacía Jesús en aquellos tiempos? ¿Qué oía? Ahorita tú qué oyes, hermano, de la palabra de Dios. ¿Qué oyes que Jesús está haciendo? En aquel entonces toda la gente oía que Jesús sanaba a las personas de cualquier enfermedad. Que Jesús estaba predicando y evangelizando las nuevas del reino de Dios, pero que también sanaba de cualquier enfermedad que padeciera cualquier gente. Así de que fíjate, desde aquellos años la gente estaba enferma. En la actualidad que nos encontramos, los seres humanos estamos enfermos de diferentes enfermedades, ya sea física o espiritualmente. A lo mejor tú ya te sientes sano físicamente, hermano, que no te duele nada. Pero puedes estar enfermo espiritualmente, en el alma, hermanos. Como te comenté, ya sea por los errores y pecados que has cometido. Esos errores y pecados que has cometido hacen que tu alma esté enferma. También puede ser una pena que traigas muy grande en tu corazón, en tu alma, por algo que hayas vivido. También eso es una enfermedad, hermanos. Y esas enfermedades del alma también tienen que ser sanadas. Pero esas enfermedades solamente las puede sanar aquel al que Dios le ha dado el poder para sanarnos de esas enfermedades, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, toda aquella gente, dice la palabra de Dios, gente venía a verlo con solo oír, con todo lo que hacía. O sea, Jesús predicaba el Evangelio. Jesús predicaba la palabra de Dios, pero también sanaba todas las enfermedades que tuviera aquella gente, cualquier dolencia, física o espiritualmente. Fíjate bien, a este personaje lo sanó físicamente de su mano. También hay lectura donde dice que Jesús sana y libera a gente de espíritus inmundos, enfermedades en el alma, hermanos. Jesús también la sana. Y debemos de preocuparnos porque Jesús sane y limpie nuestra alma, hermanos. Porque si el día de mañana tú y yo llegamos a fallecer, a irnos a descansar y nos vamos con nuestra alma enferma por los pecados que cometimos, por los errores, por las penas que traigamos en nuestra alma, ya sea de desilusiones, de traiciones, de maltratos, de insultos, de lo que sea. Pero esas enfermedades se quedan clavadas en el alma. Si nosotros llegamos a ir a descansar con esas enfermedades, no vamos a tener la oportunidad de poder alcanzar a vivir la vida eterna. Porque nuestra alma va a estar sucia, va a estar corrompida. Y dice la palabra de Dios que todo aquello que esté sucio y corrompido no podrá estar frente a la presencia de Dios. ¿Y quiénes son los que van a estar frente a la presencia de Dios? Todos aquellos que vivan la vida eterna. Todos aquellos que realmente estén sanos, limpios, liberados y purificados de su alma, hermanos. Entonces, por eso Dios nos habla de nuestras enfermedades físicas y espiritualmente. Como te comento, tal vez tú te sentirás sano físicamente, pero de tu alma, ¿cómo estás, hermano? ¿Tu alma qué tan enferma está?
Y Dios hoy te dice, esas enfermedades que tienes en el alma, Dios te dice con quién vayas para que te sane de esas enfermedades, te limpie y te libere, te purifique. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellara. Toda aquella gente que venía, porque eran multitudes, hermanos. Fíjate de cuántos lugares venían, de muchos lugares venían. Entonces imagínate la gran multitud de gente que venía, y era gente que estaba enferma y que deseaba que Jesús los sanara. ¿Por qué? Porque ellos oían hablar que Jesús estaba sanando a la gente. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlos. Incluso los espíritus malignos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, hasta los espíritus se le echaban a sus pies gritándole y reconociéndolo que era el Hijo de Dios, hermanos. Fíjate, hasta los mismos espíritus malignos lo reconocí. ¿Tú realmente reconoces, hermanos? Pregúntate tú mismo, ¿yo realmente reconozco que Jesús realmente puede sanarme de cualquier enfermedad física o espiritual? Puede liberarme de las garras de la muerte. Puede purificarme y limpiarme. Realmente reconoces eso, hermano. Porque déjame decirte que yo sí reconozco y tengo la plena fe en que realmente a Jesús se le ha dado el poder para que nos sane de cualquier enfermedad, para que nos limpie, nos restaure, nos purifique, nos libere de las garras de la muerte. Yo sí lo reconozco y tengo fe, hermanos. Así de que hoy Dios nos ha hablado de las enfermedades que padecemos toda la humanidad, física o espiritualmente. Y hoy Dios nos ha dicho que nos acerquemos a Jesús para que por medio de Jesús tú y yo quedemos sanados y liberados de cualquier enfermedad, hermanos, física o espiritualmente. Para que también nos libere de las garras de la muerte, limpie nuestra alma, la restaure, la purifique, y así quedemos totalmente limpios como Dios quiere que tú y yo estemos, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy Dios nos ha dicho que tú y yo necesitamos realmente ser sanados de nuestras enfermedades que tenemos, ya sea física o espiritualmente. Y nos ha dicho hacia quién hay que acudir para que realmente nos sane. Y al que Dios nos dice que tenemos que acudir es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y que la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica. Porque al ponerla en práctica,
nosotros vamos a poder ir cambiando a la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Y qué es lo que quiere que tú y yo seamos? Dios quiere que tú y yo seamos unas personas totalmente nuevas. Y que esas personas nuevas que seamos tú y yo, seamos unas personas limpias, sanadas y purificadas, para así poder estar ante la presencia de Dios eternamente, como Dios quiere que estemos nosotros con Él. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre de Yahvé. Papito hermoso, mi Padre y Dios y verdadero Yahvé, gracias te doy, mi Dios, por la salud y las fuerzas que me das cada día, para que así yo pueda hacer mis actividades diarias, oh Padre Yahvé. Te doy gracias por este techo, por el pan y los alimentos que tú me provees cada día a mí y a toda mi familia. Oh Padre amoroso, Dios y Yahvé, quiero pedirte, papito hermoso, por todos aquellos enfermos que se encuentran en este momento postrados en una cama, padeciendo alguna enfermedad, física o espiritualmente, que por ese grande amor que tú nos tienes, los puedas sanar por medio de aquel que tú has puesto, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte, Padre de Dios, porque reconocemos que solo tú te mereces ser digno de alabanza. Y queremos alabarte con esta canción, pero también queremos por medio de esa canción darte gracias, porque sabemos que no podemos pagarte con nada, pero sí podemos ser agradecidos. Y nosotros queremos agradecerte por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das, pero sobre todo queremos agradecerte el que tú existas, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Sabes bien lo que yo te
cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los quiero con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre de Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día tras día por el camino correcto que tenemos que seguir para poder llegar a la presencia de aquel que nos está esperando, que es nuestro Padre y Dios Yahvé. Amén.